La selección española de fútbol ya está en su hotel de concentración en Kazán para enfrentarse este miércoles a partir de las 8 de la tarde a Irán en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial tras el empate a 3 frente a la selección de Portugal. En lo climatológico cambian las circunstancias respecto a Krasnodar y también respecto a Sochi, aunque no demasiado. Unos 8 grados menos de temperatura y algo de lluvia, se espera más incluso para la hora del partido este miércoles. En cuanto a lo deportivo, la única duda que alberga Fernando Hierro es la del lateral derecho. Ha entrenado con normalidad en los últimos días el futbolista del Real Madrid, Carvajal, y evidentemente siendo el habitual titular tiene muchas opciones de jugar, aunque Nacho lo hizo bien, sobre todo en el segundo tiempo contra Portugal, marcó un golazo y puede también actuar desde el inicio con el equipo de Fernando Hierro. El resto de la alineación, la habitual o al menos la esperada por parte de todo el mundo. De Gea con Piqué, Ramos y Alba acompañando en defensa al lateral derecho. En el centro del campo estarían Busquets y Koke, un poquito más adelantados enganchando con el punta Iniesta, Isco y David Jiménez Silva, y en la punta de lanza de la selección española Diego Costa. Lo dicho, todo listo, el partido mañana, se esperan más españoles aquí que en Sochi. La temperatura algo menos agradable, pero buena en todo caso, lugar para visitar, de mayor atractivo turístico Kazán que Sochi o que Krasnodar, esperando que llegue ese partido. Esta tarde, por cierto, rueda de prensa de Andrés Iniesta frente a Fernando Hierro, o junto, mejor dicho, a Fernando Hierro en el escenario del partido, el Kazán Arena.